Maggie Carles es una cantante cubana que se destacó en el panorama musical de su país a los 16 años. En 1967, una amiga le pidió que se uniera al grupo de Armandito Sequeira y, tras escuchar su voz, le propuso ser solista. Las canciones que compuso para ella, como Un final inesperado y Mañana, se convirtieron en éxitos. Una de las cantantes cubanas de mi época que amaba ver cuando la ponían en la TV cubana. Nacida el 17 de agosto de 1950 en Maternidad Obrera, la musical de la muchacha estuvo compuesta fundamentalmente por los tangos, rancheras y boleros que escuchaba el padre en la radio de su casa, Cita en Santa Ana 339, Cerro. Allí fue alimentándose de los mejores de la época. La argentina Estela Raval y los 5 latinos se convirtieron en sus más grandes ídolos. Lo de llamarse Maggie Carles estuvo asociado en parte a una clara intención por buscar un nombre artístico más sólido. Lo otro fue cosa de un error ortográfico. El tema es que su primer apellido no llevaba acento, pero luego de puesta y repetida tantas veces esa tilde, terminó por convertirse para siempre en un sello de identidad. Cuando debutó en 1967, un obtuso del ICRT quiso cambiarle el nombre porque entendió que era extranjero, pero ella decidió no ceder y asimismo salió a escena en Música y Estrellas, programa estelar de la época en donde interpretó Un final inesperado de Armandito de Sequeira. Armandito, el autor de aquella canción, le era de sobra conocido, pues fue precisamente trabajando con él y su conjunto, Los 5 de Sequeira, cuando grabó sus primeros temas en Radio Progreso. Tras el éxito radial de Mañana, El chico de ojos verdes o Te vas a casar, su popularidad creció. Y eso eventualmente le abrió las puertas de la televisión a la edad de 16 años. Cuando era solo una joven promesa, nunca se imaginó que terminaría compartiendo estudio con Plácido Domingo. En 1997, y gracias a la mediación de su amigo, el productor Bebu Silvetti, la Carles acompañó al tenor español en un par de canciones de su disco De mi alma latina 2. En ese contexto, el propio Silvetti, quien compuso y o produjo álbumes y temas de Selena, Luis Miguel, Paul Anka, Roberto Carlos, Rocío Jurado, Rafael, José Luis Perales y Miriam Hernández, llegó a declarar: Maggie está en este momento entre las 3 mejores voces femeninas del mundo. Para la pista número 7 de aquel álbum, Carles y Domingo hicieron Perdón y Obsesión, 2 composiciones del boricua Pedro Flores. Mucho había llovido desde sus clases con doña Mariana de Gonich. Con Mariana solo cursé 6 meses, pues ella mandó a buscar a mis padres y les dijo que yo no necesitaba clases de canto, que era algo raro de la naturaleza, que ya impostaba la voz con técnica y sabía trabajar con mi diafragma. Por tanto, ella no quería seguir cogiendo el dinero de las clases, pues en verdad yo no lo necesitaba. Mariana quiso llevarme a la línea lírica y me enseñó mucho de ese género, pero yo siempre quise lo popular, lo cual ella muchas veces rechazaba, pero era tolerante. Su formación en el bel canto, más sus espectaculares condiciones vocales, le han permitido a Maggie dominar diferentes géneros como la zarzuela o el teatro musical, aunque esa solo es una fracción de su currículum. Más allá de conquistar la escena en espacios como el Town Hall de Broadway, el también neoyorquino Carnegie Hall o el teatro Jackie Gleason de Miami, la chica bautizada en su momento como la gordita que canta, tiene una versatilidad superlativa que le hace capaz de moverse entre ritmos tan variados como el jazz, el blues, el son, la salsa, el tango y hasta el vals. De su calidad hay testigos en más lugares de los que podríamos contar, aunque entre todos destacan los festivales de Sopot, Bulgaria y el Mesam en Belgrado, actual Serbia,
en donde ganó sendos premios de interpretación en 1988 y 1989. Sin embargo, galardones aparte, su etapa en la capital francesa, durante la cual cumplió un contrato en el piano bar Cabaret Aux Trois Maillettes, fue una de las más importantes de sus recorridos internacionales. Además de sus logros como solista, Carles ha tenido chance de estar en el mismo espacio con otros grandes de la música, como sus compatriotas Celia Cruz, Arturo Sandoval y Paquito de Rivera, así como Gloria Gaynor, Armando Manzanero y Álvaro Torres, entre otros. Sin embargo, ninguno de sus éxitos supera el que logró cuando la vida la juntó con Luis Nodal. Era enero de 1973 y ella debutaba como figura principal del célebre Parisien del Hotel Nacional. Él, integrante del grupo musical del Cabaret, la vio en un ensayo y no pudo disimular su admiración. Pronto se atrevió a invitarla a salir, aunque quedaría claro que la conquista no sería fácil, tal y como contó Maggie en una ocasión. Yo estaba muy temerosa porque había terminado una relación amorosa y no quería precipitarme con nuevos amores. Recuerdo que en nuestra primera salida al cine, Luis enseguida trató de pasarme el brazo por encima y yo le dije, «Por favor, no me toques que yo no soy piano ni violín». Pese a lo anterior, la conexión fue intensa y solo 2 meses más tarde, el 15 de marzo, sellaron un matrimonio que dura hasta la actualidad. Años después, sus caminos se cruzaron también profesionalmente, pues en el 77 formaron un dúo que por una década entera se consagró como uno de los más aclamados por el público en la mayor de las Antillas. Luego, Luis decidió dejar la escena para pasar al plano de productor y manager de Maggie. Como resultado de aquel proyecto, sucedió la versión original de Maggie en vivo, show, en el que la diva se lanzó como solista y conquistó a los miles que asistieron al Teatro Karl Marx con aquella memorable Ave María y también gracias a otros temas del repertorio local y foráneo, tales como Simplemente la Candela de Celia Cruz y La Salida de Cecilia Valdés, segmento de la zarzuela creada por Gonzalo Roig. A principios de los 90, la pareja decidió irse de Cuba junto a sus hijos, Iván y Diana, frutos de sus respectivos matrimonios, y Allen, quien había nacido en 1980. Finalmente, 4 de ellos lograrían mudarse a Estados Unidos en 1993, mientras que Iván demoraría un par de décadas en juntarse con el resto de la familia. La llegada de Maggie a tierra norteamericana estuvo marcada por la buena suerte que acompaña a las grandes estrellas. En el mismo año de su aterrizaje, lanzó Amor Siempre Tú, Barca Discos, en el que se incluyó una versión en español de I Will Always Love You, que había interpretado Whitney Houston en el filme The Bodyguard. Ese tema colocó a la Carles en segundo puesto de las Hot Latin Songs de Billboard, posición en la que duró 5 semanas. Su carrera discográfica, que aquí en Cuba ya había contado con varios EP y el doble LP en vivo, Areito, 1987, grabado en el Karl Marx, creció enormemente desde su partida. Allá sumó a su trayectoria los álbumes Sentimientos de Amor, Rodven, 1993, y Canto, Amo, Sueño, Forever Music, 1998, producido por Bebu Silvetti y considerado por ella misma como el mejor y más completo de todos. Paralelamente a los estudios y el escenario, sus interpretaciones han sido usadas en televisión, como es el caso de Yo Soy una Mujer, tema compuesto por Maggie, que sirvió como tema principal de la telenovela peruana Isabella, 1999, y Angelina, la cual fue usada como parte de la banda sonora de Luz María, 1998-1999. Desde hace unos años, Maggie y su esposo Luis se han establecido con los suyos en Atlanta, Georgia, sitio hacia donde se han retirado a descansar luego de 5 décadas, regalándole su arte a infinidad de personas. Sobre este momento,
habló en 2018. Creo que en la vida llega un momento para decir basta y hacerlo a tiempo, con salud, para poder disfrutar lo logrado y dedicar un tiempo a mí misma, a mis hijos y a mi familia. Por eso, decidimos los dos descansar un largo tiempo, o retirarnos, no esperar a que ya el reloj biológico nos diga que no debemos caminar mucho, cuidarnos de no hacer locuras, pasar tensiones, etc. Es mejor ahora con salud y algo de juventud, aunque sea poca. Además, mis nietos son ángeles bellos y los disfruto mucho. En verdad no extraño ni los aplausos. Creo que he recibido los que necesitaba y dejo los demás para los que vienen, para la juventud. ¿Dónde está Maggie Carles? Desde hace unos años, Maggie y su esposo Luis se han establecido con los suyos en Atlanta, Georgia, sitio hacia donde se han retirado a descansar luego de 5 décadas regalándole su arte a infinidad de personas.